Amigas, amigos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos muy bienvenidos y vamos con una reseña de una novedad 2024 de hace poco. Es un lanzamiento muy reciente. Ya os lo traje en un final spoiler explicando que lo estaba probando y ya lo he probado suficiente, lo he probado bastante y entonces es momento un poco de hablar de este perfume. Es el Million Gold de Rabanne, o lo que sea, o es el 1 Million Gold de Paco Rabanne, porque parece que no podamos decir Paco Rabanne. Para mí siempre será Paco Rabanne. Pues bien, esta es la presentación 2024. Eau de Parfum Intense y el perfumista es Quentin Bisch, lo cual ya de por sí ya está garantía. La caja, pues como podéis ver, blancos y dorados con la O aquí. Ya no, la parte de abajo, perdón, ya no pone Paco Rabanne, sino simplemente Rabanne, y es una caja bastante minimalista. Este es el formato de 50 mililitros, concentración, como os digo, Eau de Parfum Intense. Vamos a sacar el frasco, que tiene esta especie de O que parece como un picaporte, ¿no? Para llamar a una puerta. Como veis, la parte trasera ya es completamente cristal transparente y arriba pues la R de Rabanne. Pues bien, visto esto, vais a ver cómo se ata el atomizador y comenzamos. Pues bien, nos declaran solamente muy pocas notas, es lo que hemos comentado muchas veces últimamente, de que es este minimalismo en cuanto a las notas. Nos declaran mandarina, especias, sándalo y cedro, simplemente. Pero ¿qué se nota? ¿Qué se nota cuando te lo atomizas? ¿Qué notas? Pues lo primero que notas es una salida cítrica, pero cuidado, es un cítrico suave, no es un cítrico súper chispeante, es un cítrico fresco, con mandarina, se nota la mandarina, por supuesto, pero no es una salida de un perfume veraniego, cítrico, chispeante que te invada, ¿no? Noto un poco, como un toque un poco achiclado, dulce, y empezamos a notar ya el ADN 1 Million, el ADN original de 1 Million, con diferencias, con matices, por supuesto. Van saliendo las especias. Tenemos canela, pero no tanta como en el 1 Million original. Se nota el toque de canela. Yo creo que tiene comino, porque se nota un poquito ese toque como a piel, ese olor a piel que a veces nos da el comino, pero es muy suave, no está cargadita de comino. Si lo tiene, es más bien, es como os digo, suave. El secado es básicamente especiado, y enseguida empieza a entrar lo que es el sándalo. No es un sándalo cremoso, no es un sándalo amaderado fuerte, es un sándalo apolvado, seco, estilo un poco Santal 33. Es un sándalo que conocemos de muchos perfumes que tienen este tipo de sándalo, que ya se ha quedado como un sándalo Santal 33, cuando son muchos los perfumes que lo llevan. Va entrando también otras maderas, está declarado el cedro, que se van mezclando, y también hay otra sensación que tengo, otro aroma que le denoto, que no sé exactamente si es por este sándalo con el cedro y tal, que es un aroma muy limpio, pulcro, os diría que jabonoso. Cuando ya llevamos unas 3-4 horas desde que nos hemos atomizado el perfume, yo cuando me huelo el brazo, noto como muy limpio, jabonoso, como un gel muy limpio. No sé exactamente, junto con las maderas, junto con las especias, junto con todo esto. Este es un poco el desarrollo del perfume, que va evolucionando, primero con un cítrico un poco achiclado, que se va especiando, pero a medida que se va especiando van apareciendo primero el sándalo, luego aparece esta sensación jabonosa que os digo y el cedro, y en el fondo, en el secado final, queda el aroma sándalo apolvado junto con el cedro u otras maderas, que tampoco lo sé, porque seguramente tendrá muchas más notas. Como os decía, en el toque especiado
canela hay seguro, pero esta canela también moderada. Y comino yo creo que también hay, puede que haya también pimienta rosa, no lo sé, pero es un especiado que tampoco se pasa demasiado. Es muy versátil este perfume. Este perfume es muy versátil. Fijaros que lo he utilizado bastante. Es muy versátil para tanto para climas como para situaciones. Yo lo veo bastante que se adapta a distintos, para ir a trabajar, para ir a la oficina, para ir al instituto, para ir a la universidad, porque es un perfume que también es muy versátil en cuanto a la edad. Tiene un toque realmente bastante juvenil, pero bueno, ya sabéis que esto es muy relativo y que también un adulto lo puede llevar. Si hablamos de rendimiento, a mí me ha engañado un poco. Yo lo he notado 8 horas, lo he notado, sin problemas. O sea, lo que pasa que cuando ya llevaba 1 hora aproximadamente, yo lo notaba ya que había pasado ya a una burbuja personal, y en cambio, cuando hacía más de 2 horas que me lo había puesto, un compañero de trabajo me dice, ostras, ¿cómo se nota el perfume que llevas? Y estaba a 3-4 metros, estaba. O sea que proyecta más de lo que tú realmente piensas, ¿no? No sé si también puede crear un poco de fatiga olfativa y tal, pero bueno, no es un beast mode, ya os lo digo, no es un beast mode. Otros 1 Million yo creo que proyectan y que duran incluso un poco más. A mí este perfume, como os digo, la sensación era que a la hora me bajaba, pero por lo que me han confirmado, 2 horas proyecta bien, luego pasa una burbuja personal y cuando ya estamos 7 horas y media aproximadamente, ya va pasando a ras de piel y entre la 8ª y la 9ª hora ya es cuando se pierde. Por supuesto, en ropa aguanta bastante más. Habría que ver la evolución en temperaturas un poco más bajas, y es posible que aguante un poco más, pero bueno, no está mal, no está mal, no me quejo en cuanto al rendimiento. Fijaros, a mí este perfume me da un poco la sensación de que Paco Rabanne ha hecho lo mismo que con o algo similar, que con el Invictus Parfum. El Invictus Parfum, aquí tenemos los dos perfumes de Paco Rabanne lanzados este mismo año, los dos. Aquí está así mejor, ¿no? Creo. Pues bien, que han hecho como versiones de los originales, versiones 2.0, podríamos decir. Una reinterpretación del original con el ADN original, que lo han modernizado. Aquí le ponían esa nota de jabón, un poco muy aromático, limpio, pulcro, y aquí le rebajaban el tono especiado de la canela y todo esto, y en cambio le suben el toque amaderado con un sándalo prominente y todo esto. No sé si va por ese camino, pero la sensación que tengo más o menos es esta. Entonces vamos a hacernos varias preguntas. ¿El perfume te gusta? Pues sí, el perfume me gusta, pero no me sorprende. Quiero decir, no es que, ostras, ¿qué ha hecho aquí? ¿No? Digamos que sea una cosa que nos sorprenda, porque tiene mucho ADN del clásico, y tampoco es que dure más que el clásico, pero tiene unos giros interesantes. Si os gustan mucho los perfumes con sándalo, este seguro que os gustará. El toque jabonoso. ¿Es un perfume que, digamos, sea rompedor? No es un perfume rompedor. Como os digo, es continuista y de hecho vuelve un poco al original. Eso, igual que como teníamos con el Invictus Parfum. Un perfume que vuelve un poco al original y que lo moderniza y le da unos toques distintos. Por tanto, no es un perfume que me haya sorprendido. Aún así, ¿es un perfume que vale la pena? Si no tienes el original, desde luego. Si tienes el original, pues depende de lo fanático que seas del 1 Million. Yo el original hace mucho tiempo que no lo tengo. Tengo el Elixir y tengo algún otro flanker más por ahí, pero el original no lo tengo. Y si no tengo el original, yo iría más a por este, porque lo encuentro un poco más sofisticado, lo encuentro más moderno, no tan juvenil tampoco, un poco más
un poco más maduro y lo encuentro de más, no sé, más sofisticado, creo que sería la palabra. Por tanto, es un perfume que sí que me ha gustado, pero no me ha sorprendido en exceso. Igual que tampoco me sorprendió en exceso, aunque me gusta. El Invictus Parfum es un perfume que me gusta, por ese giro que le han dado, pues aquí estamos en algo parecido. Y esta ha sido un poco la reseña de este perfume. No sabía qué esperar. Ahora sí que ya puedo ver reseñas de compañeros para ver si un poco van por el mismo camino que he comentado yo, porque he intentado no ver nada. Sí que he escuchado que a algunos les gustaba, a otros no les gustaba. Esto sí que lo he escuchado, pero bueno, he intentado aislarme lo máximo posible, como intento hacer cada vez que sea una novedad, Es una novedad que no pasa, de momento no pasa a alerta perfumón, se queda con novedad, interesante, pero se queda ahí. No es que tenga luces y sombras, que esto lo guardo para un poco para los que me defraudan un poco, no es que me haya defraudado, pero le ha faltado un poco para sorprenderme un poquito más. Y nada más, amigos, esta ha sido la reseña de la novedad del Million Gold de Rabanne. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.